La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. Buenos días. Después de eso no hay más nada que decir, nos podemos ir para la casa. Ahí está todo. No, miren, buenos días. Santiago no está de viaje. Hoy estoy aquí. Es un gustazo para mí estar con ustedes, compartir la palabra de Dios. Vamos a conocer un poquito más sobre Él precisamente. Todo en esta iglesia gira en torno a Él. Si no tienen una Biblia, levanten la mano. Hoy vamos a estar estudiando el servicio, acerca del servicio. En la iglesia estamos haciendo una serie que se llama Somos Iglesia y habla de, digamos, los diferentes pilares o fundamentos de nuestra fe, digamos, la santidad, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, el Dios trinitario, triforma, tripartita. Y dentro de esa serie hay una que toca el servicio, es la que nos toca hoy. Tengo dos anuncios para ustedes. Uno es recordar la reunión de los jueves, hombres y mujeres, todos los jueves a las 7.
espectacular. Sé que las mujeres tienen su evento siempre y hacen su comida y hacen toda su cosa. Como las mujeres son, todo les queda espectacular. Lo de nosotros es más serio, más formal. Solo hay empanaditas. Nos reunimos en una casa aquí en Castillo Grande, 7 de la noche los jueves, todos invitados. Y hay un anuncio, todavía no lo tenemos en visual, pero lo doy de mi teléfono, es el horario de Semana Santa. Entonces, jueves 18 es el estudio de hombres y mujeres. El viernes 19, el servicio de Viernes Santo es a las 6:30 de la noche. El Viernes Santo, 6:30 de la noche. Sábado no hay servicio. Y el domingo, 9 y 11, como hoy. Entonces, la única eventualidad es que el viernes hay un servicio a las 6:30 y que el sábado no hay servicio. Casi que el sábado se mueve para el viernes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta mañana, esta palabra que tú traes para nosotros, Señor. Te pedimos que esa palabra, Señor, toque nuestra mente, toque nuestro corazón, toque nuestro espíritu, Señor, y nos llegue ese mensaje específico que tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. Te bendecimos, te amamos, te declaramos esa necesidad de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El servicio. Entonces, vamos a estudiar el servicio a través de 3 preguntas. ¿Puedo, debo y quiero? ¿Puedo servir, debo servir, quiero servir? Y hagamos una introducción de lo que es el servicio. Hay una diapositiva para esto. ¿Qué es el servicio? Dice lo siguiente. Bueno, esa no es. Dice... cumplir la voluntad de Dios. Tengo 4 puntos. Servir es cumplir la voluntad de Dios a través del amor, con el fin de dar gloria a Él en el cumplimiento de su propósito. Cumplir la voluntad de Dios a través del amor, con el fin de dar gloria a Él en el cumplimiento de su propósito. Entonces, cumplir la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque cada cosa que nosotros hacemos en servicio, estamos básicamente cumpliendo algo que Dios nos pidió hacer. Le estamos sirviendo a Él, o sea que estamos cumpliendo su voluntad. Ahora, a través del amor, porque no podemos servir si no es con amor. No podemos representar a un Dios de amor si nosotros no llevamos el amor de ese Dios que representamos. Todo lo que hagamos lo debemos hacer por amor. Todo lo que hagamos en servicio a Dios. Con el fin de dar gloria a Él, porque cada cosa que nosotros hagamos debe glorificar a Dios. Pequeña, grande, difícil, sencilla. En cada cosa nosotros debemos glorificar a Dios. Y en el cumplimiento de su propósito, la voluntad es lo que Él quiere y el propósito es qué es lo que quiere. Entonces, en su voluntad cumplimos su propósito. Él tiene un plan que se lleva a cabo de esta manera y ahí cumplimos nosotros ese propósito. Y miremos algo importante, la voluntad. Hablemos de la voluntad de Dios antes de entrar en materia del servicio. Hay dos rutas de la voluntad de Dios, y es la voluntad general y es la voluntad específica. Entonces, la voluntad general es algo que Dios tiene para todos nosotros. Lo tiene en su palabra. Lo tiene dicho, ya lo dijo, no lo tiene que repetir. Está escrito. Muchas veces, escuchamos, o yo digo, o está presente el hecho de que, no, Dios no me ha dicho qué hacer con esto. No, muy seguramente ya está dicho en la Biblia. Muy seguramente ya está escrito. Ya todo está dicho y todo está escrito. Entonces, hay cosas que ya están dichas y pertenecen a la voluntad general de Dios. Por ejemplo, la Gran Comisión. La Gran Comisión dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí habla de servicio. Aquí está hablando de la Gran Comisión, un servicio que hacemos a la obra de Dios, que hacemos a Él. Y esa es una voluntad general de Dios. Todos debemos cumplir la Gran Comisión. Aquí le está hablando a discípulos y apóstoles. Y si tú estás hoy aquí, eres discípulo y puedes tener una función apostólica. No un título, sino una función. Y la función apostólica no es otra cosa que ir y llevar la palabra a diferentes lugares. Como vemos todo el tiempo al pastor Santiago ir a Perú, ir a Bogotá, ir a Cundinamarca. Él está cumpliendo una función apostólica. El apostolado no es un título. Sabemos todo lo que gira alrededor de eso, pero bueno, un paréntesis. Ahora, esa es la voluntad general de Dios. La voluntad específica son cosas puntuales, específicas que Dios quiere para ti, que usualmente están conectadas con esta voluntad general de la Gran Comisión. Por ejemplo, hablo de mí. En cierto punto de mi vida, en cierto momento de mi vida, más o menos el año 2000,
yo era un tipo súper loco, no conocía de Dios, etc. Y tengo mi experiencia con Dios, empiezo a ir a una iglesia y 4 meses después el Señor me da una voluntad específica, me dice, te vas, vete de Cartagena, te vas de Cartagena. Y eso implicaba fuertemente dejar a mi hija. Yo tenía una niña de 2 años. Y esa era la voluntad específica de Dios para mi vida. Y hubo una lucha. 1 mes me duró la lucha. Yo no entendía que yo tuviera que dejar a mi hija, que tuviera que dejar a mi mamá, esa serie de cosas. Pero me fui a cumplir la voluntad específica de Dios. Y Dios me sacó de aquí, me llevó a Estados Unidos, viví en Miami un periodo de 8 años. Y es lo que yo, digamos, conecto o experimento o vivo en mi vida como el desierto. Ese fue mi desierto. Dios saca al pueblo de Israel, lo saca del pecado, de la esclavitud del pecado, lo pasa por un desierto y le da una tierra prometida. A mí el Señor me llevó a mi desierto. ¿Con qué fin? Con el fin de entregarme una tierra prometida. Me hizo un hombre nuevo, me hizo un padre, me hizo un hijo, me hizo un esposo, me hizo un siervo, me hizo un hijo de Dios. Me transformó totalmente en ese desierto. Esa era una voluntad específica para mí. Tal vez a usted no los está llamando a eso. Tal vez usted lo está llamando a algo diferente. Ahora, esa voluntad específica estaba conectada con la voluntad general de la Gran Comisión. Y hoy estoy aquí cumpliendo la Gran Comisión, gloria únicamente para Él, gracias a que me llevó por ese desierto a cumplir una voluntad específica en mi vida. Oímos a Santiago muchas veces decir, Santiago tenía, el pastor de la iglesia, tenía su vida hecha en Estados Unidos, servía en Fort Lauderdale, tenía su trabajo, todo para Santiago estaba bien, pero el Señor tenía una voluntad específica para Santiago y era venir a Cartagena, a abrir esta iglesia, a establecer esta iglesia. Esta iglesia se iba a establecer con o sin Santiago, iba a suceder. Simplemente el Señor quería que Santiago fuera esa persona y era de alguna manera opcional. Él mismo lo dice, yo hubiera podido haberme quedado, aunque sabemos que cuando Dios nos manda a hacer algo no nos podemos negar. Y ahí está la historia de Jonás, por ejemplo. Entonces la voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios. En el servicio siempre vamos a estar cumpliendo la voluntad de Dios, o la general o la específica. Pasemos a las 3 preguntas y vamos a leer en Hechos, si quieren vayan buscando Hechos 7, vamos a leer a través de la vida de Pablo en Hechos, 3 sucesos de la vida de Pablo que definen el servicio de Pablo. Vamos a Hechos 7, por favor. Hay una palabra en Colosenses, y tengo una diapositiva para esto. Colosenses inicia de cierta forma. Inicia así. Hay una diapositiva para ello. Dice, Pablo, apóstol. Dice, Pablo, apóstol. Y estas son las cosas que a mí me detonan la cabeza. Cuando tú lees la palabra y empiezas a encontrar estas cosas maravillosas, no hay otra explicación de que hay un ser sobrenatural por encima de ese natural de leer la palabra de Dios. Y el Señor nos ha traído un mensaje, miren qué curioso, de los espacios vacíos. No, todavía no. De los espacios vacíos. ¿Qué tiene que pasar en la historia bíblica y en la historia de Pablo para que Colosenses 1 inicie Pablo, apóstol? ¿Qué pasa en esos espacios vacíos? Y vamos a estudiar los espacios vacíos. Si esto no pasa, Colosenses 1 no empieza Pablo, apóstol. Tiene que empezar de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer 3 eventos en la vida de Pablo. Primero, vamos a ver quién era Pablo antes de ser Pablo. Pablo es una consecuencia de alguien que había antes. El verdadero nombre de Pablo, muchos lo saben, es Saulo de Tarso. Este señor tenía una personalidad, una particularidad y una manera de ser. Y vamos a leerlo. Solamente vamos a leer 3 partes de la palabra alrededor de esto y nos vamos a centrar sobre todo en el puedo. Ahí va a estar el grueso de lo que vamos a estudiar. Luego saltamos al quiero y al debo, más brevemente. Entonces, Hechos 7:58, empezamos ahí y vamos a saber un poquito, según la palabra, quién era Pablo. Y vamos a estudiar quién era Pablo, Saulo. Dice así, Hechos 7:58, dice lo siguiente: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Ahí estamos viendo la primera parte de ese espacio vacío. ¿Quién era Pablo antes de ser Pablo? Pablo era Saulo de Tarso. Y según el texto, que era Saulo de Tarso, era primero un hombre extremadamente religioso, era un judío ferviente que tenía, puedo decir, la religión primero que a su Dios, porque era un hombre dispuesto a matar por su religión. Era un hombre falto de misericordia, no conocía la misericordia. Era un tipo que iba detrás de los cristianos, que en ese momento no se llamaban cristianos aún, se llamaban los del camino. Y la palabra no lo dice, pero yo leo en 3 líneas que Pablo sentía un odio tremendo por Jesús. Saulo, perdónenme. Y eso me impacta. Saulo sentía un odio tremendo por Jesús. Saulo quería acabar con Jesús como los judíos querían acabar con Jesús, y querían acabar con lo que Jesús empezó. Entonces, había un odio tremendo de Saulo por Jesús, y eso personalmente me impacta. Increíble. ¿Cómo termina este hombre Saulo siendo aquel hombre Pablo totalmente enamorado de Jesús? Ahora, un hombre iracundo, un tipo que se movía por ira, vivía en la ilegalidad, porque el pueblo judío, siendo tomado por el pueblo romano, conquistado por el pueblo romano, ellos podían practicar su religión, pero no podían matar. Por eso Jesús debió ser llevado a Poncio Pilato. Los judíos no tenían facultad para dictar sentencia de muerte sobre Jesús. Ahí lo hicieron correcto, pero aquí vemos a Saulo de Tarso matando cristianos. Estaba viviendo en la ilegalidad y era un asesino. No sé penalmente si el hecho de Saulo consentir la muerte de Esteban lo hace un asesino en primero, en segundo, en tercer grado, partícipe. No sé la parte legal, penal del caso, pero Pablo era un asesino participando y facilitando la muerte de Esteban. Entonces vemos lo primero. Qué increíble. Pablo era Saulo y este era Saulo. Saulo era este personaje maligno. Y wow, que hay en ese espacio vacío, o sea, wow, algo pasó ahí para que luego se pudiera escribir Pablo. Eso es lo primero. ¿Quién era Pablo antes de Pablo? Ahora, lo segundo, hay un evento en la vida de Pablo. Hay un evento en la vida de Pablo, que es su encuentro con Jesús. Acabamos de leer de que apedrean a Esteban y la iglesia huye, salvo los apóstoles, por voluntad de Dios. El mismo texto nos explica que esa iglesia que huye a Samaria, y hay otro lugar, Samaria y Judea, esa iglesia huye, pero huye evangelizando. Ellos, convertidos en su fe, creyentes fervientes de Jesús, ellos huyen evangelizando, y Saulo sale detrás de ellos a perseguirlos. En esa persecución pasa un segundo evento en la vida de Pablo. Está en Hechos 9, si quieren ir a Hechos 9, y es su encuentro con Jesús. Dice así, y esta primera línea es impactante. Dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte. O sea, esta línea describe quién era el personaje. Saulo aún respirando amenazas de muerte, pero ya había pasado el apedreamiento, ya había ido donde los judíos a solicitar permiso, ya había organizado su equipo. O sea, no sucede inmediato después de la muerte de Esteban. Supongo que pasan por lo menos un par de días, pero Saulo aún respiraba amenazas de muerte, y aquí sabemos quién es el personaje en esta línea. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una
voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Señor. Eso es clave. ¿Quién eres? Señor. Y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, Saulo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dará lo que debes hacer. ¿Qué pasa con este personaje iracundo, maligno, que de repente oye la voz de Jesús? Sobrenaturalmente una luz cae sobre él y él de inmediato pasa a esta frase: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No solamente la experiencia le da el entendimiento espiritual de quién era Jesús y de que era su Señor, y el término Señor en el contexto histórico no es otra cosa que el Señor era el dueño de los esclavos. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que nosotros somos su esclavo y que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Entonces pasa de perseguidor a siervo. Y miren esta frase: ¿qué quieres que yo haga? Es que tremendo, hablando en términos del servicio. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa experiencia con Jesús? Según este capítulo y según Saulo, servir. Esa es como una siguiente etapa, ese es como el siguiente paso en el camino. Luego del encuentro con Jesús viene el servir. Y hay algo clave, miren esto. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muchas veces la voluntad específica de Dios para nuestras vidas implica no entenderla. Saulo no tenía ni idea por qué tenía que entrar a Damasco, ni se le dijo. Simplemente haz esto y allá se te va a decir. Muchas veces a nosotros el Señor nos está llamando a hacer cosas que nosotros no tenemos ni idea por qué nos las está pidiendo. Cuando a mí el Señor me dijo: vete de aquí, deja a tu hija, tu madre, tus amigos, todo eso, yo no tenía ni idea por qué me estaba sacando de aquí, yo no lo entendía. Me parecía la cosa totalmente injusta. Me parecía una cosa totalmente ilógica. ¿Cómo yo voy a dejar a mi hija? O sea, era una cosa inentendible. Muchas veces la voluntad de Dios para nuestra vida implica hacer algo que no entendemos o no queremos. Entonces, no sé en qué punto de tu vida estás. Robe se ríe. Yo sé lo que estás pensando, Robe. Muchas veces nosotros estamos llamados a ese algo que no sabemos y no entendemos, pero cuando le hacemos para adelante, cuando obedecemos y hacemos lo que nos están pidiendo, les aseguro que al otro lado hay una sorpresa increíble, como todas las cosas de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces hemos visto dos aspectos de la vida de Saulo, pre-Pablo. Primero, ¿quién era? Tipo de una naturaleza terrible. Ahora, con todo lo terrible que era Saulo, que era religioso, tal vez nosotros podemos ser religiosos, incluso siendo cristianos. Era ilegal, tal vez nosotros podemos ser ilegales, podemos tener algo de ilegalidad en nuestra vida. Era iracundo, tal vez nosotros podemos ser iracundos. Bueno, asesinos, espero que no seamos, gloria a Dios. Y faltos de misericordia. Muchas veces nos falta misericordia. Saulo no era muy diferente de nosotros, porque la ira de Pablo yo no la puedo poner en una escala de valores y decir: no, es que la ira de Pablo era mayor que la mía, o la ilegalidad de Pablo era más grande que la mía, o la falta de misericordia de Pablo era mucho mayor que la falta de misericordia mía. No hay una escala de valores para medir ese tipo de pecado. A los ojos de Dios es lo mismo mi ilegalidad que tu ilegalidad, no importa el tamaño. Entonces, ese monstruo, nosotros tenemos un poquito de ese monstruo. Ojalá no, pero es la realidad. O por lo menos yo personalmente me veo linkeado en esos cuatro aspectos de Pablo, de Saulo en ese momento. Ahora, ¿quién era Pablo antes de Pablo? El evento de la vida de Pablo, que es el encuentro con Jesús. Y ahora miremos cómo Saulo se convierte en Pablo. Miremos qué pasa exactamente en ese espacio vacío. Y vamos a Hechos 13, del 2 al 6. Perdón, yo oigo un poquitico como de zumbido, ¿verdad? ¿Ustedes también? Sí, hay un poquitico de zumbido, por favor. Perdón, Hechos 13, 2. Vamos a leer del 2 al 6. Miremos cómo Saulo se vuelve Pablo. Entonces, era lo que era,
tiene un encuentro con Jesús. Luego de eso, no lo vamos a leer, pero luego de esto, Saulo llega a Damasco y al mismo tiempo que Saulo es enviado a Damasco, el Espíritu se le aparece o le habla a Ananías y le dice, mira, vas a recibir a Saulo, lo vas a tener en tu casa. Ananías dice, pero ¿cómo así? Es un asesino de cristianos, haz lo que te estoy diciendo. La voluntad específica de Ananías también implicaba hacer lo que él no quería y no entendía. Recibe Ananías a Saulo, Saulo llega ciego todavía, le impone las manos, que era la instrucción del Espíritu Santo, y dice que se le caen como unas escamas a Saulo de los ojos. Saulo empieza a ver, se alimenta y de una se pone al servicio. Entonces empieza a funcionar con los apóstoles que estaban en esa huida evangelística. Le asignan a Bernabé y Saulo empieza a andar con Bernabé para arriba y para abajo en el oficio de servir a Dios. Los judíos vieron esto como una traición, lo querían matar. Los cristianos veían eso como una trampa, no le creían, y el tipo estaba ahí en esa lucha. De hecho, de Damasco lo sacaron en una canasta por fuera del muro porque tenían las puertas de Damasco rodeadas esperando la salida de Saulo para matarlo. Era un traidor para los judíos. El tipo está en esa encrucijada, pero él está por encima de todo sirviendo a Dios. Entonces leamos Hechos 13 y veamos cómo Saulo se vuelve Pablo. Hechos 13:2 dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La voluntad específica de Dios para Bernabé y Saulo en ese momento era ir a Chipre, específica para ellos dos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. Este tipo era mago, falso profeta y judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y esta parte me encanta porque el procónsul es un procónsul romano, es un dignatario romano que reina sobre Chipre o gobierna sobre Chipre, y era un tipo convertido. Qué espectáculo. No solo era un tipo convertido, sino esto. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas. Elimas era el nombre del mago. El mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar la fe del procónsul. El mago luchando para que el procónsul no oyera la palabra de parte de Bernabé y Saulo. Entonces, Saulo, que también es Pablo, ahí la primera vez que oímos a Pablo. Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo, miren lo que hay en esa frase. Tenemos a Saulo, que recibe a Jesús y empieza a obrar en eso que la misma palabra llama el primer amor. Está en ese primer amor, le habla a todo el mundo, no le importa si lo van a matar, él va para adelante, estoy en esto, estoy enamorado, mis antiguos enemigos ahora son mis amigos, son mis hermanos, pum, 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 pum. Pero de pronto llega el Espíritu Santo y dice, bueno, estoy listo para ti, tú estás listo para mí, te voy a dar la voluntad específica, vas para Chipre. Y lo llena el Espíritu Santo y empieza a cumplir la voluntad específica de Dios. En ese cumplimiento de la voluntad específica de Dios hay algo que en la Biblia es simbólico, y es el cambio de nombre. Ahí él empieza a ser Pablo, que Saulo es el nombre judío o hebreo y Pablo es el nombre romano, viene de Paulus. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Abraham, luego de obedecer a Dios, se llamó Abraham con la H adentro, un paréntesis, esa H hace parte del nombre de Dios, Yahweh, que empieza por H, quiere decir Dios entró a ser parte de Abraham, no era el mismo Abraham. Cuando Jacob pelea con el ángel, se le cambia el nombre a Israel. La promesa y la tierra prometida y las tribus se la dan a la descendencia de Israel, no de Jacob. Se la dan a la descendencia de Israel. El cambio de nombre simbólico de Pablo era porque él ya no iba a ser un perseguidor de judíos, él ya no iba a ser más Saulo, él iba a ser un Pablo.
del romano Pablos, porque él ya no era solo para los judíos, y esto era de cierta manera profético en el nombre, sino para todo el mundo. De hecho, le iba a hablar a un romano. Y la mayoría de las ciudades que Pablo visita en su ministerio son ciudades romanas. Entonces ahí vemos la transformación del nombre. Saulo se vuelve Pablo. No solo eso, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, en el mago, dijo, ahí empieza el ministerio apostólico como Pablo. En esa frase vemos el cumplimiento de la transformación y el inicio del ministerio. Ahí ya Pablo, lleno del Espíritu Santo, estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Ir a Chipre, hablar con el procónsul y condenar al mago, o como diríamos en la costa, repellar al mago. Lo repelló, le dice una serie de cosas. Ahora, pero miren qué diferencia entre Saulo y Pablo. Miren lo que le dice Pablo al mago. Viene después. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿A qué le recuerda ese castigo? Al mismo. La palabra no lo dice, esto lo creo yo, no lo tomen como una verdad bíblica, esto lo creo yo. Yo creo que Pablo lo condena a la ceguera porque sabe que después, como pasó con él, va a haber una caída de escamas y una conversión. Pablo está haciendo con él lo que ya habían hecho con él mismo. Pablo está haciendo con el mago lo que ya habían hecho con él mismo. Para mí, repito, esto es mío, no está escrito, ahí está la misericordia de Pablo. Ese hombre inmisericordioso que correteaba a judíos, ahora estaba dentro de esa ira santa. Hey, hijo del diablo, ¿qué estás haciendo? Pero yo te voy a sacar de ahí, está bien, me enojo contigo, pero vamos a resolver esto. Te voy a hacer ciego por unos días, como yo fui ciego unos días. Y yo tengo la esperanza de que ese mago maligno recibió del Señor. Y esto me recuerda algo espectacular. En la zarza, cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, hay dos factores. La zarza está ardiendo, que es la ira de Dios, pero la zarza no se quema, que es la misericordia de Dios. O sea, aquí vemos a Pablo en esa ira. Mira tú qué haces, pero la zarza ardía, pero no se quemaba. La ira de Dios y la misericordia de Dios. Saulo transformado en Pablo. Y hay una diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué pasó en los espacios vacíos? Un hombre lleno de pecado tiene un encuentro con Jesús, es transformado y se dispone a servirle. Ese mismo hombre transformado se alinea con la voluntad de Dios, con la voluntad específica de la general, y ejerce su función. ¿Les suena parecido? ¿Han pasado por ahí? ¿Van a pasar por ahí? ¿Están pasando por ahí? ¿Sienten que eran alguien y ahora son otro alguien? ¿Sienten que han sido transformados? ¿Sienten que ya tuvieron un encuentro con Jesús? Fueron Saulo, ahora son Pablo. No sé dónde están, no sé dónde estamos, no sé si ya están ejerciendo la función apostólica, no sé dónde están dentro de esa historia, pero yo puedo mirar etapas de mi vida en cada uno de estos 3 puntos que acabamos de estudiar sobre esos espacios vacíos. Mis espacios vacíos yo los tengo re claros, sé cómo pasaron, sé cuál fue mi ceguera, sé cuál fue mi Chipre, sé quién era mi Bernabéu. Todo eso lo tengo re claro. No sé si en tu vida, si te puedes identificar con esto, pero a la pregunta si puedo servir, tengo basado en esto, una mala noticia y una buena noticia. ¿Puedo servir? No puedes. No podemos, ninguno puede. No estamos capacitados para servir. Si fuera por mí, yo no estuviera aquí hoy domingo. Si fuera por mi sábado, yo no estuviera aquí hoy domingo. Estoy aquí por la gracia y la gloria de Dios.
Saulo no podía ser Pablo. Saulo fue Pablo por Jesús, por el encuentro con Jesús. Entonces, ¿podemos servir? En realidad, no podemos. La pregunta tiene dos respuestas, pero podemos por la gracia de Cristo en nuestra vida. Entonces, sí podemos. Al final, sí podemos. La conclusión de ese primer punto es este. No estamos capacitados. Creo que tengo una diapositiva para eso. Dice, no estamos capacitados. Es nuestro encuentro con Jesús lo que nos capacita, no nuestras destrezas, cualidades y talentos. Es el Espíritu Santo quien nos capacita. Ese es el puedo. Estamos estudiando el servicio a través de 3 preguntas. Puedo, debo y quiero. Ahora miremos el debo. Miremos un par de razones, 3 razones en total, si debo servir. Esa es la conclusión. No, esa es la conclusión del debo, era la del puedo. No importa. No se distraigan, estamos bien. Entonces, debo, 2 razones. Primero, por obediencia. Debo servir por obediencia. Juan 13:14 dice esto, no vayan allá. Está hablando Jesús. Este es el evento cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor y nuestro Maestro. ¿Y qué está haciendo? Nos está lavando los pies. Entonces, si mi Maestro y mi Señor me lava los pies, como es mi Señor y como es mi Maestro, yo soy un imitador. Yo debo hacer lo mismo. Eso es lo que significa ser discípulo. Yo debo hacer lo que mi Maestro hace. Yo soy un imitador de mi Maestro. Yo soy un discípulo. Entonces, por obediencia, aquí no solamente Jesús nos dice, debes hacerlo, sino que yo por obediencia debo imitar a mi Señor y a mi Maestro. Por obediencia debemos. Primera razón. ¿Qué se cumple ahí? Cuando yo obedezco a Dios y lo hago por amor, estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo antepongo la voluntad de Dios a mi voluntad, por ejemplo, yo quisiera estar viéndome el partido del Madrid o jugando play, desayunando patacones en mi casa, el Señor me tiene aquí. Yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios por encima de la mía. Ahí yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Ahora, la segunda razón, por amor. Gálatas 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué vemos ahí? Amar al prójimo como a ti mismo. Hay 2 razones, hay 2 grandes mandamientos, hay 2 razones para servir, hay 2 grandes mandamientos. Debo servir por obediencia a lo que Jesús me instruye a hacer como mi Maestro y como mi guía, y yo como su discípulo, debo servirle como por obediencia en amor, y debo servir a mis hermanos, amar al prójimo como a ti mismo, servidos por amor los unos a los otros. Entonces, segunda pregunta, ¿debo servir? Les acabo de dar 2 razones. Hay una tercera, pero la voy a guardar para el final. Entonces, ¿debo servir? Sí. ¿Puedo servir? También. Y tengo una conclusión para eso, una diapositiva, la del debo. Ahí está. Como discípulos seguidores de Cristo debemos imitarle. Como siervos de nuestro Señor debemos obedecerle. Como hijos, por amor, aún más que los siervos y los discípulos. Nosotros hoy en día somos más que siervos y discípulos, somos hijos. Tenemos una posición más alta, hemos recibido un regalo más grande. Y ese regalo más grande que genera en nosotros amor. Nosotros fuimos rescatados por amor, y eso debe generar amor en nosotros. O sea, si los discípulos lo hacían y los siervos lo hacían, nosotros los hijos aún más lo debemos hacer. Entonces, puedo, sí, debo también, y quiero.
tengo una diapositiva para esto también, pero quiero pedir a los servidores, hoy tenemos Santa Cena, quiero pedir que vamos repartiendo la Santa Cena mientras hablamos de esto porque ya estamos terminando. Entonces, hay una diapositiva para esto. Esa pregunta no la responde la Biblia. Esa pregunta, la respuesta es personal. Quiero servir. Dime tú. Dítelo tú a ti mismo. Y voy a hacer énfasis en una historia personal, en el quiero. Por la gloria de Dios y para la honra de Dios, hace aproximadamente 10, 11 años yo tengo la oportunidad de compartir aquí en un púlpito en una iglesia, en esta iglesia y en la iglesia anterior donde estaba. Un privilegio, es un gustazo, es una pasión que hay en mi corazón y en mi vida. Y ojo, no depende de mí, aquí me puso Dios y aquí me capacita Dios y el Espíritu Santo me da cada palabra y esto funciona de esa forma. Es por la gracia y la gloria de Dios que yo estoy aquí. Pero me ha dado el privilegio de hablar aquí. Y en mi corazón, y esto lo entendí hace 2 meses, siempre hubo orgullo. Porque yo sentía que hacía la función más importante. Yo sentía que hacía lo mejor, que era predicar. Y predicar un domingo. Y mi corazón, yo no me había dado cuenta, estaba lleno de orgullo. Pero hace 2 meses, yo estoy un sábado y estoy chateando con Pastor Santiago cosas de la iglesia y empiezo a sentir ese fuego. Servir, 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 tienes que servir, sirve, sirve, sirve. Y ese deseo que yo el domingo tenía que servir era una cosa incontenible. Y le digo yo, Santi, consígueme una camiseta, ¿con quién hablo? Yo mañana tengo que pararme en la puerta de la iglesia a servir. Listo, habla con Moshi, habla con Alex. Alex, tráeme una camisa. Alex corrió, Moshi, listo, está planeado para las 11, estaba listo. A las 10:30 estaba aquí abajo, listo para servir. Y hoy me puse esa camisa de servidor porque esto para mí es un premio. Esto para mí es un premio. Poder servir es un premio. Y ojo, predicar es espectacular. Y lo hago porque amo a Dios y lo hago porque el Señor me lo pide. Pero servirlos a ustedes y estar ahí parado y abrir la puerta y ayudarlos a sentar y alcanzarles una Biblia y alcanzarles el pan de la Santa Cena, miren, no tiene precio. Servir no tiene precio. Yo soy diseñador, yo tengo una empresa, me va bien, tengo unos clientes espectaculares, todo en mi vida profesional es espectacular, pero yo no siento satisfacción en hacer la página web más linda, o el logo más lindo, o en cerrar un negocio, o en tener un cliente satisfecho. La satisfacción de mi vida está aquí, en servir a Dios. Y servir pasa de la puerta hacia adentro, en esto que me están viendo hacer, y en eso que ven hacer a todos los que tienen la camiseta azul. Y servir también pasa de la puerta hacia afuera, que es con mi vecino, que es con mi empleador, con mi empleado, con mi socio, con mi amigo, con el desconocido. Eso también es servir. Entonces yo no sé si la voluntad general de Dios la tenemos clara. Yo creo que si estamos aquí, todos sabemos la voluntad general de Dios. Todos sabemos que Dios, en este caso específico, nos quiere yendo a todas las naciones y predicando y bautizando y cumpliendo la gran comisión. Pero yo no sé si en tu vida el Señor ya te pidió una voluntad específica y no sé si estás en ese momento que no sabes si estás luchando, lo hago o no lo hago. Sabes que te invito con los ojos, porque todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto, y va a ser mucho mejor que no hacerlo. Te lo digo por experiencia. Ahora, les dije que habían 3 razones. Les voy a dar una tercera razón. Ya vimos que por obediencia, ya vimos que por amor, y hay otra. Tengo una diapositiva para esta. Por agradecimiento. Yo sirvo a Dios por agradecimiento. Y quiero decir algo de esto, y lo quiero conectar con la Santa Cena.
calumnias, las injurias, los escupitazos ni los gritos. Porque es posible, un escenario real, que en los campos de concentración nazi hubieron personas que sufrieron más que Jesús. Es posible, por un periodo más largo de tiempo. Sufrieron tortura y humillación de pronto por un periodo más largo de tiempo. Y es posible que en la misma crucifixión hubieron personas que sufrieron más que Jesús. Porque sabemos que Jesús murió antes del tiempo. Jesús murió a la hora 3 de la tarde, que era cuando debía ser sacrificado el Cordero de la Pascua. Pero los crucificados solamente duraban 3 días. Les tenían que partir las espinillas con un mazo para que el cuerpo dejara de sostenerse y sufrieran un colapso y sufrieran un paro cardiorrespiratorio. Tal vez fueron crucificados que sufrieron más que Jesús. Nosotros humanizamos esta imagen pensando de que fueron los latigazos. No son los latigazos. Es quién está ahí colgado y por qué está ahí colgado. Porque el que está colgado ahí es Dios. No es un carpintero de Jerusalén, es Dios. Y está colgado ahí para que tú hoy puedas estar sentado ahí. Esto está en Filipenses 2. Miren la degradación de la figura de Jesús. Lo voy a leer. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, era Dios, pero se desligó de eso. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se hizo servidor. De ser servido a ser servidor. Hecho semejante a los hombres. O sea, dejó de ser Dios para hacerse hombre. Dejó de ser un ser sobrenatural para hacerse un ser natural. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dicen los salmos que maldito el hombre que muere en un madero. O sea, que no solo hizo todo eso, sino que se hizo maldito y se hizo pecado y conoció el infierno. Entonces, sí, por obediencia